Hola, ¿cómo están? Soy David Frete. Soy el docente asignado para acompañarlos en este curso, eh, este año a distancia por ahora. Vamos a ver un poquito una pequeña introducción que la hice ya, pero no apreté grabar, entonces la voy a hacer otra vez, pero mejor porque duraba 12 minutos y es muy largo. La idea es hacerlo más corto, como para que si tienen alguna duda de última la veamos, la podamos hacer de forma escrita en los foros y en los chats en vivo, en los horarios de clase, pero bueno, vamos rápidamente ahí porque ya vi que es un tema. Cuando entramos al taller vamos a ver esto. Como ya les expliqué, acá en el sector en el foro de avisos hay dos entradas. Esta aclaración sobre la interfaz del aula, que es más o menos lo que voy a decir ahora, pero por si lo quieren repetir, está ahí. Acá en avisos vamos a dar avisos generales, qué sé yo, la fecha de la evaluación o alguna cosa que vaya pasando. La vamos a avisar por ahí. En esta parte, que es la que va a quedar fija, está todo lo que tienen que leer para informarse bien cómo va a funcionar esta modalidad. Yo acá no quiero extenderme mucho en esto porque está todo acá y está claro, y en caso de que no se entienda algo, después lo vemos. De esto lo que quiero rescatar es este foro que se llama Dudas y Consultas Generales, que acá vamos a plasmar todas las dudas y consultas que tengamos acerca de todo lo que no sea las temáticas específicas de cada clase. Dudas sobre la interfaz, dudas sobre las fechas, dudas sobre entrega, funcionamiento del aula virtual, todo eso va acá. Acá tenemos las pestañas de la clase, ahora hay dos nomás, pero como ven, si vamos a la pestaña 2, esto queda fijo, lo de acá arriba solo cambia los contenidos. Acá hay una pequeña introducción de lo que vamos a ver y tratar hoy. Acá está el foro de presentación, que por fin lo pudimos hacer después de unos inconvenientes, que hay 13 mensajes no leídos, que ya los voy a leer. Está el foro de discusión de esta temática en particular. Acá quiero que todos, todas y todes, cuando tengamos dudas de la bibliografía, ideas, reflexiones, propuestas, que todo lo vuelquen acá, específico de esta clase, ¿no? También van a ver que cuando esté dando la exposición sobre los textos que tenemos para hoy, voy a invitarlos a que hagan alguna aclaración y todo, y voy a nombrar el foro es este. Después está el chat de la clase 1. Este chat se va a habilitar en este horario, cuando estén viendo esto. Ya está habilitado, ahí ya podemos empezar a escribir y es como una comunicación más directa, ¿no? Guía, lectura y ejemplos. Acá hay un PowerPoint y una lista de ejemplos audiovisuales de los que habla ese PowerPoint, que es para que usen de guía de lectura. Son los PowerPoint que se dan en las clases, que no son muy completos, son ideas y palabras sueltas, como dice ahí, es para guiar la lectura. Y esto muy importante, el final, el esquicio Punctum y Studium, que lo tienen que entregar antes de la clase que viene, o sea, tienen una semana. Y acá si entran tienen dos links, uno es la consigna, que está bien instanciada, cualquier duda igual lo hacemos en el chat, en el horario de clase o en el foro, fuera del horario de clase. Y link a la carpeta de entrega, que si abren acá se van a encontrar con un drive, que haciendo clic secundario hacen una carpeta Plingy con su nombre. Eso igual está bien especificado en este archivo que siempre les voy a rogar que lo lean, que es Pautas Generales de Trabajo del Taller de Medios Audiovisuales 2. Acá les dejé el link también, pero está acá fijado. A ver dónde está. Programa, acá. Pautas Generales. Lean esto porque acá está más o menos todo, cómo van a ser evaluados, cómo se va a llevar a cabo la dinámica de esta modalidad en particular y nada, aclaraciones que tienen que tener en cuenta. Si bien nosotros les damos estas herramientas, sepan que la lectura de los textos es responsabilidad de ustedes y yo les puedo dar ahora mi interpretación, pero lo importante es que su propio punto de vista acerca de la bibliografía. Creo que podemos empezar. Les voy a compartir un poco mi punto de vista acerca de estos textos que tenemos para ahora, así que gracias y bueno, empezamos con la exposición. Bueno, vamos a empezar por el texto de José Enrique Monterde, Cine, Historia y Enseñanza, se llama el libro, y el capítulo en particular que vamos a analizar se llama ¿Qué es el cine? Entonces, lo primero que plantea es pensar el cine como un medio de comunicación. ¿De qué forma lo hace? Intentando aplicar taxativamente el esquema de la comunicación tradicional, emisor, canal, mensaje y receptor. Y encuentra que empiezan a surgir muchas preguntas cuando uno intenta encajar el cine en este esquema. Bueno, en principio él decide no detenerse a pensar el film en sí mismo como un mensaje, porque sería como un análisis muy complejo y que bueno, quizás nos llevaría como mucho tiempo.
y en realidad quizás la discusión iría por otro lado. Entonces él va a plantear el problema de fijarnos los extremos de este esquema, ¿no?, en el emisor y en el receptor. Y va a encontrar que, por ejemplo, si hablamos de emisor, como que no podemos pensarlo de forma unipersonal, porque si nos ponemos a pensar, en realidad, la estructura misma de producción de los films hace que en realidad sea como un extenso número de voluntades aunadas, quizás en las decisiones del director, depende qué tipo de cine analicemos, pero básicamente siempre estamos hablando de un trabajo colectivo. Lo mismo pasa cuando nos referimos al receptor, porque estamos hablando de un público, ¿no?, de una masa indeterminada de espectadores, de un montón de voluntades, en este caso aunadas en recibir ese mensaje. Y a todo esto hay que sumarle también el contexto, ¿no? Estos emisores, estas voluntades aunadas de ambos lados de la cadena comunicacional están inmersos en un contexto, o sea, su mirada está atravesada por una cuestión de época, condiciones culturales, sociales, políticas, estéticas, filosóficas, e incluso si nos ponemos a intentar buscar la respuesta o el feedback, también nos encontramos en un problema. Imagínense que ya en el 86, que es cuando más o menos el autor escribió este texto, se hacía posible ver una especie de feedback, ¿no?, como el éxito en taquilla o las críticas a distintos medios gráficos. Imagínense, y esto está bueno también para que lo comenten en el foro, como a modo de reflexión o si les despierta algo, ¿no? Imagínense el feedback en esta época, ¿no?, como en un contexto de hiperglobalización, en las redes sociales, Twitter, Instagram, lo que quieran, ¿no? Cómo funciona también intentar encasillar el cine en esta estructura básica. Obviamente hay teorías más modernas que encaran el problema comunicacional como de una perspectiva más integral, quizás más compleja. Bueno, y también después va a ser como referencia a los objetivos comunicacionales del cine. El autor destaca algunos: del entretenimiento, de obviamente informar, pero también de la manipulación. Lo importante es que hace hincapié en que no son excluyentes entre sí. O sea, se puede entretener y manipular, entretener e informar, manipular e informar o desinformar, digamos, depende de cómo lo encaremos. Por momentos el cine como medio de comunicación se empieza a desdoblar, porque encuentra en su lenguaje una cualidad expresiva muy fuerte, y por eso dice que justamente el cine llega a consagrarse dentro del arte. Básicamente pónganse a pensar que el lenguaje cinematográfico es complejo, es denso. Vamos a empezar por lo básico, es altamente sensorial. Estamos hablando de imágenes y de sonidos, es decir, del sentido de la vista y del sentido de la audición, que a la hora de aprender el mundo, los seres humanos le damos como un lugar muy predominante, ¿no?, el famoso ver para creer. Otro hecho que es fundamental para complejizar este lenguaje es el hecho de que muchos otros lenguajes confluyen en él: arquitectura, música, literatura, y no solo eso, sino también que hay un montón de símbolos y connotaciones sociales y culturales que encuentran lugar en estas imágenes y en estos sonidos y en esta forma de narrar particular. Y otra cosa muy importante, la predominancia de la imagen en movimiento. No solo nos referimos al movimiento interno del cuadro, sino también a los movimientos de cámara, a movimientos ópticos como el zoom, a los traveling, al montaje mismo, si se quiere, ¿no?, como la decisión de poner una imagen al lado de otra. Incluso si pensamos la postproducción, los efectos especiales, son todas cosas que de una forma u otra alimentan esta cualidad de la imagen en movimiento, que tenemos que pensarlo como una manifestación de la relación entre el espacio y el tiempo, que básicamente el movimiento es eso. Seguramente retomemos este aspecto en el futuro porque es un rasgo que da pie a otras discusiones acerca del predominio del dispositivo cine, por ejemplo, en los discursos vinculados al realismo, en su efectividad como vehículo ideológico, como ver desde una perspectiva un poco más crítica esa noción del cine como ventana abierta al mundo. Bueno, y por último, Monterde analiza el cine desde su perspectiva como industria, y en principio lo que propone es abandonar la discusión entre el cine como arte o el cine como industria y entender que, al menos para él, lo más interesante está analizar el cine como resultado y símbolo de una época, que el cine nace como industria y deviene en arte o en otras expresiones. Hay que situarnos más o menos a finales del siglo XIX. Tengamos en cuenta que era una sociedad industrializada y con métodos de reproductibilidad muy avanzados. La industria electrónica, química, la ciencia aplicada. Entonces por eso dice que es un poco símbolo de su época, ¿no? El cine como
símbolo de esa ideología positivista. Pensemos en el hombre moderno como centro de las discusiones y con la capacidad de modificar su entorno social, físico, natural. Y también hay que tener en cuenta que trasciende ese símbolo de hito tecnológico cuando alcanza la masividad, en una época donde la población se concentra en las urbes y se genera una demanda de entretenimiento. Más allá de ser masivo, necesita ser barato. Imagínense que no es lo mismo una obra de teatro que está ocurriendo en un tiempo, en un lugar y frente a unos espectadores, que una película que se pueden hacer varias copias y exhibir simultáneamente en varios lugares, con varios públicos. Otra vez para seguir pensando, ¿no? Lo que pasa hoy en día, justamente ahora que estamos en un proceso de cuarentena, ¿no? ¿Qué pasa con esas voluntades aunadas en forma de público que hablábamos al principio, ¿no? Si a alguno se le ocurre alguna reflexión devenida de este texto y de esta discusión, estaría buenísimo que lo compartan en el foro de este tema en particular. Bueno, volviendo a Monterde, este hito del hombre moderno adquiere una relevancia superior al volverse masivo, porque pasa a acoplarse a la lógica del mercado, ¿no? De repente pensemos en cómo se hace una película, ¿no? Hay 3 etapas que coinciden con el proceso industrial. La etapa de producción, de distribución y de exhibición. Son las mismas etapas de cualquier producto producido masivamente. Entonces lo que piensa pasar es que el cine comienza a imponerse frente a otras formas de espectáculo que había hasta la época. Entonces el autor concluye que es con el cine donde nace la industria del espectáculo. Hay algo interesante en este sentido, es pensar el cine desde su dimensión como dispositivo. Tomemos el ejemplo que hay en el texto acerca de analizar los momentos de ocio. Esa lógica mercantil en algún punto no viene como simplemente a llenar el tiempo no productivo de los individuos, sino que todo lo contrario, viene como a ideologizar ese tiempo, a darle un sentido, a aprovechar ese tiempo de ocio también para inyectar o digamos transmitir ideas, que no son ideas neutrales, no son ideas inocentes, sino que son ideas que justamente van a estar inmersas en este universo de consumo. Entonces ya a modo de como cerrar un poco esto, tengamos en cuenta, que también lo marca Monterde en el texto, que cuando encaramos análisis críticos acerca de cosas vinculadas a lo tecnológico, es necesario la actualización constante. Una nueva tecnología introduce nuevas posibilidades, ya sea de consumo, de expresión y de comunicación. Los escenarios de análisis están cambiando constantemente. Entonces, bueno, los invito a que participen en el foro del tema 1 y que debatamos un poco esto que hablamos hoy, que lean el texto y que saquen, si quieren, sus propias interpretaciones, conclusiones, que destaquen algo, que digan algo que no les gustó, que les parece que es anticuado, que les parece que se puede rever. Analicemos también los avances tecnológicos en el hecho cinematográfico, ya sea desde su perspectiva como medio de comunicación, como arte o como industria. Ahora nos vamos a concentrar en la cámara lúcida de Barthes, que les va a servir para realizar el esquicio número 1, que pueden encontrar las consignas y la modalidad de entrega en la pestaña del tema 1 o de la clase 1, como prefieran. Es la última, el último ítem. Bueno, la cámara lúcida, la verdad que es un libro que recomiendo para todos los que tengan interés en la práctica o en el análisis fotográfico. Si bien es sencillo, no significa que no dé para profundizar en algunas cosas. Lo que vamos a intentar hacer es proponer una modalidad de análisis de las imágenes basándonos en 3 conceptos que desarrolla, que son el studium, el punctum y el punctum tiempo. El primero, el studium, se refiere a un análisis en el campo del interés general, que tiene que ver con lo observable, lo entendible y lo comunicable, pero también con lo cultural, lo que interpretamos y con el gusto personal. Básicamente las cosas que podemos percibir de una imagen, pero también las que podemos inferir, por ejemplo los elementos que la componen, los recursos técnicos utilizados, lo estilístico y todo lo que podamos poner en palabras. Barthes comenta que está hojeando una revista donde hay fotografías de un conflicto armado en Nicaragua. Y en ese flujo de imágenes, lamentablemente triviales, como pueden ser nuestro scroll por Instagram o por Twitter, entonces bueno, Barthes está un poco también en este flujo de imágenes donde ve imágenes terribles, pero que no le llaman la atención, le pueden gustar, le pueden no gustar, pero no le llama especialmente la atención ninguna, hasta que una imagen detiene su vista, así es como él lo describe. En este momento es cuando empieza a introducir el próximo concepto, que es el punctum. En un flujo constante de imágenes triviales se produce una discontinuidad, una ruptura. En esta imagen lo que va a destacar
es que encuentra una copresencia de elementos discontinuos y heterogéneos. Heterogéneos porque pertenecen a campos que parecerían diferentes, y discontinuo porque, como dijimos anteriormente, como que rompe con la trivialidad de ese flujo de imágenes. Cuando hablamos de punctum nos referimos a un análisis de una dedicación ya como más particular, no general como en el studium, y no es algo que se percibe o se busca, sino que es algo que salta desde la imagen, atraviesa el studium y punza directamente en la retina. Van a empezar a notar que la descripción se pone un poco opaca, como un poco vaga, pero bueno, es justamente lo que está pasando. Tenemos este problema porque lo que está intentando hacer Barthes es poner en palabras algo que no es tan fácil de conceptualizar. Por ejemplo, para seguir intentando describir el punctum, se refiere como a un pinchazo, una mancha o un acento o un detalle, ¿no? Como un estigma también lo nombra en algún momento. Es algo que despunta y que detiene la mirada, pero también que duele. Si se quiere, hay un componente emocional, pero que va más allá, y esto es importante destacarlo, de que si una foto te gusta o no te gusta. También Barthes destaca que hay cierto factor de casualidad en el punctum, y por eso, o al menos es lo que pienso yo, después lo que pueden hacer es comentar en el foro qué piensan. Creo que es un poco más frecuente encontrar este tipo de conciencia del punctum en imágenes del fotoperiodismo. Yo al menos pienso que en este aspecto documentalizante favorece o conspira a favor de ciertas situaciones casuales. Otra cosa que me parece importante destacar es que cuando hablamos del análisis del punctum tampoco estamos haciendo referencia a las intenciones del fotógrafo. Las intenciones del fotógrafo un poco se encuentran también dentro del studium, porque en definitiva se refiere a su juicio, a sus interpretaciones y a su forma de ver el mundo. El punctum va más allá de estas intenciones y también va más allá de las interpretaciones personales de los espectadores. De todas formas, creo que es importante destacar, va a haber una relación entre studium y punctum, ¿no? Entre lo cultural y eso que despunta de la imagen hacia nuestros ojos, porque en definitiva estamos todo el tiempo hablando del terreno de lo perceptivo. Bueno, hasta acá vamos a ir cortando para que no se haga muy extenso y muy como poco soportable. Entonces vamos a dejar algo pendiente. El capítulo 39 de la cámara lúcida de Barthes lo van a leer especialmente ustedes y van a comentar en el foro el concepto que describe ahí, porque agrega un concepto más al studium y al punctum, que es el punctum tiempo. Entonces me interesaría mucho que eso, luego de haber leído los capítulos 9, 10 y 11, vayan al capítulo 39, lean ese capítulo y después comenten en el grupo qué es lo que interpretan y cuál es su opinión personal también.